El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los riesgos asociados a los trabajos en agroindustria, pero no sin antes, yo no sé, Fiorella, si tú cuando trabajabas como HC o en la parte de seguridad y salud ocupacional, ya conocías la marca Ansel o qué tanto conocías de ella. Claro, mira, yo llevo un poco más de 14 años en lo que es seguridad y salud ocupacional acá en el norte del Perú y sí, de hecho había escuchado mucho sobre Ansel, pero ya cuando he pasado al otro lado del escritorio, ya conocí un poco más de la trayectoria y pues es un negocio que viene ya desde hace más de 100 años, ¿no? Eh, Puedes explicar ahí, mira, estoy proyectando la línea, ¿no? de negocio que tiene Ansel, es gigante. Detrás de nosotros como representantes de marca, pues hay un trabajo muy arduo que viene de año tras año. El timeline, Jamie, ¿me acompañas un poquito aquí? Pues sí, es como importante recordarles que esos 130 años han sido de constante crecimiento, de constante innovación. Nosotros empezamos en el año 1893 en Australia como una fábrica donde se manufacturaban llantas y poco a poco nos hemos ido como especializando ya en la parte de protección manual, de protección mecánica, protección química y protección también en la parte médica, que esto es como relativamente nuevo para lo que es Latinoamérica como tal. Y esto nos ha llevado a que después de 130 años seamos líderes en el mercado. Entonces, esto es más o menos, chicos, para que vean que detrás de la marca Ansel, pues hay una trayectoria muy grande, ¿no? Pero ¿qué Bueno, tenemos nosotros? Perdóname, disculpa. no, dale, 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 ¿Qué dale. tenemos nosotros como ANSE? Nosotros tenemos un catálogo muy amplio, como les decimos, somos líderes a nivel mundial, tanto en la parte industrial como en la parte médica. Apostamos a todas las industrias que ustedes pues puedan conocer y también en la parte médica. Tenemos marcas claves como la parte de Highflex, Alphatec, ActiveArt, Edge, la línea de protección química como lo que es Microflex, Tosantov, Alphatec, la línea de protección médica, la parte de Gamex o BioClin, que es la parte asociada a ciencias de la vida. Todo esto nos incluye también tecnologías para que la persona se sienta mucho más cómoda, para que la mano no transpire tanto, tecnología para que de barreras químicas, tecnologías que apuntan a lo que es la seguridad y la salud del trabajador, pero también la eficiencia en los procesos que tenemos. Más adelante nosotros vamos a hablar sobre los servicios asociados y sobre los valores adicionales que tenemos como marca a través del Ansel Guardian y del Ansel Cares. Bueno, enfatizar solamente un poquito que el tema de tecnologías, pues algo que mucho se ve por acá es, y bueno, supongo que allá en Colombia también, es el tema de buscar el guante que no incomode, el guante que sea perfecto, pegado a la mano, y para eso, pues Ansel tiene una tecnología que es la Ergoform, ¿no? Que es algo que se recalca mucho acá, ¿no? Es una tecnología muy, muy, muy buena. Acá lo importante también es mencionar que lo que buscamos como marca no es simplemente vender guantes, sino mirar cuál es la necesidad de cada uno de los clientes, tanto del distribuidor como del usuario final. ¿Para qué? Para poder darle al trabajador y a la empresa un elemento de protección personal que sea funcional, que también sea seguro, que cumpla con una normativa, pero que también sea económicamente viable. Hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar en la parte de seguridad industrial, pues no tenía toda esta información, no tenía como acceso a un distribuidor que me hubiera como asesorado en qué guante de protección usar, por ejemplo, para la industria metalmecánica, que fue por donde yo empecé a trabajar. Entonces, nosotros como Ansel, los gerentes de territorio de Ansel, estamos capacitados para asesorarlos a ustedes en qué guante y en qué protección, tanto corporal como manual, se están ajustando a sus necesidades. Y esto varía de acuerdo a los procesos, ¿no? Que De vamos a ver un acuerdo. poquito más adelante. Entonces, dicho eso, vamos a pasar a mirar ya un poquito más a detalle cuáles son los riesgos, ¿sí? En la agroindustria. Obviamente, los más asociados, los más vistos son los mecánicos, ¿no? Donde estamos hablando del tema de abrasión, cortes, pinchazos, punción, el tema de lo que es riesgo químico, irritación a la piel, quemaduras, alergias. Bueno, finalmente puede terminar también en enfermedades ocupacionales como cáncer, ¿no? A largo plazo. Riesgos microbiológicos, infecciones, muerte, riesgos térmicos como quemaduras, cáncer cutáneo, riesgos eléctricos, quemaduras, electrocución, finalmente la muerte, ¿no? Productos contaminantes. También. Dichos estos de manera general los riesgos asociados a esta agroindustria, bueno, vamos a ir viendo un poco de los EPPs que más hemos podido identificar cuando vamos a ver a un cliente, ¿no?
Acá en el caso de Perú se encuentra mucho el tema de los guantes de cuero, o vaquita o badana. No sé, Jamie, si es que allá en Colombia también encuentras lo mismo. Funciona igual, de hecho la parte de agroindustria a nivel colombiano no está tan tecnificada aún, suele ser un Igual. trabajo manual donde contratan personal que pues no tiene como un nivel de estudios como muy alto, entonces hay que hacer un trabajo de concientización bien fuerte para poder cambiar ese esquema mental de que es que el guante de cuero es el que me sirve para todo. Pero si vemos esta diapositiva, los guantes de cuero funcionan igual acá, los guantes de nylon poliuretano también y los guantes en carnaza. Tenemos que tener en cuenta que un guante de cuero o de baqueta son de fabricación artesanal y seguramente las empresas son lo que más piden, ¿sí? Son de fabricación artesanal, eso es un molde para todo el mundo, no viene por tallas, con lo cual tampoco está certificado. Estos guantes acá en Colombia suelen tener costuras internas sobresalientes que lastiman las manos y generan ampollas en el trabajador. Algunos vienen con tintas que también lastiman las manos porque las manos quedan totalmente pintadas de amarillo o a veces de naranja. Castilla. Ajá, exactamente, destiñen. Y particularmente estos guantes al mojarse o al tener contacto con aceites o grasas, pues se entiezan y se dañan. O sea que el recambio para una empresa va a ser mucho más alto. También encontramos, por ejemplo, los guantes de nylon o poliuretano, ¿no? Los famosos guantes llamados anticorte, ¿no? Es un adjetivo que siempre corregimos cada vez que vamos a ver algún cliente, ¿no? Porque no hay guante anticorte, es un guante con resistencia al corte, ¿no? Es por eso que es importante que se pueda identificar el riesgo específico, ¿no? Estos guantes son muy utilizados, encontramos en labores de mantenimiento o como un guante multipropósito en casi todas las áreas, ¿no? Que se han podido identificar. Y pues estas no siempre están acorde a los riesgos a los que se encuentra expuesto el trabajador. Entonces es importante, chicos, el poder hacer un mapeo específico en cada uno de los procesos. Finalmente se encuentra también el guante de carnaza, que pasa lo mismo que con badana. Uno no tiene tallas porque es un solo molde, son fabricados por lo general dentro acá de Perú, en empresas muy artesanales, por ende, pues no tienen certificaciones y pues las costuras es algo que funciona, les molesta mucho en la mano, les puede crear llagas. Entonces, nosotros como Ansel, pues tratamos de identificar este tipo de guantes, ¿no? Y sobre todo este tipo de prácticas que se dan mucho en realidad en este sector, ¿no? Allá en Colombia, Jamie, cuéntanos un poquito. No, funciona igual. De hecho, si lo Igual. miramos por el lado de sostenibilidad, tanto ambiental como a nivel laboral, pues Ujú. muchas veces al ser de fabricación artesanal, son personas que tienen su máquina de coser en la casa, contratan Tal cual. gente por doquier, no les da la seguridad social, no tienen normativas en la parte de seguridad y salud. Entonces, todo eso es lo que nosotros hoy día tenemos que tener en cuenta y que ANSEL sí brinda. Nosotros tenemos un programa de sostenibilidad bastante fuerte, tenemos unos objetivos bastante claros también en la parte tanto ambiental como el respeto a los derechos humanos, cosa que en estos guantes generalmente no existe eso. Listo. Y el guante Exacto. nylon poliuretano, sí, como tú dices, es utilizado comúnmente para todo. La gente acá lo piensa que es un guante un guante Anticorte. un guante Anticorte, de anticorte, mal llamado anticorte, pero también dice los guantes eléctricos, lo cual Acá. también está mal. Eso refleja que es que falta como de conocimiento y ese conocimiento desde ANSEL nosotros se los podemos proporcionar. Bueno, ya que pasamos a hablar un poquito, ¿no? De lo que hemos encontrado, vamos a ver un poco de lo que nos diferencia a nosotros como Ansel, ¿no? Empezando porque obviamente nuestros productos son totalmente certificados y cumplen con ciertos estándares, ¿no? Nosotros cumplimos tanto con la normativa europea, que es la N388, en lo que son guantes mecánicos, y la normativa americana, que es ANSI, que seguro muchos de ustedes los han podido identificar en los guantes. Sin embargo, hay muchas veces en donde hay desconocimiento del por qué está ANSI o para qué significa esta EN388. Pues estas son certificaciones que regulan la producción de estos guantes y las características con las cuales se tienen que cumplir, ¿no? En la parte mecánica se busca mucho el tema de la abrasión, el tema del corte. En la parte química también igual tenemos que cumplir con una normativa que es la 374, ¿no? En la parte térmica y eléctrica igual.
¿no? Es muy importante enfatizar este tema. ¿Por qué? Porque cuando ustedes puedan pasar algún tipo de auditoría, que ahora son muy continuas, entonces les van a pedir ciertas certificaciones para que ustedes puedan sustentar que los guantes, en este caso, no los guantes o los trajes, cumplen con ciertas normativas y que pues obviamente tienen una garantía, ¿no? En este caso nosotros, URA, como representantes de ANSEL, lo que hacemos es brindarles esta información obviamente a detalle a cada uno de nuestros clientes, y otra que también les brindamos las certificaciones que ustedes pueden utilizar para poder pasar estas auditorías favorablemente, ¿no? En Colombia, Jamie, coméntanos un poquito. No, igual, funciona como de la misma manera como pues tú lo acabas de describir. Como te digo, pues tenemos todo un equipo comercial a nivel de Colombia que está pues dispuesto como a asesorarnos también en esta parte de normativa. De hecho, tenemos una plataforma donde, como valor agregado de Ansel, donde la persona de seguridad y salud en el trabajo puede también ilustrarse, documentarse y capacitarse en lo que es el cumplimiento normativo bajo la normatividad europea, en este caso, que son los que certifican los guantes. Exacto, y ahí es importante enfatizar que nosotros quedamos como aliados para ustedes para poder explicarles el tema de la normativa. Estas están cambiando continuamente y es importante que ustedes pues conozcan de estas actualizaciones, ¿no? Que finalmente pues les va a dar un beneficio no solamente en el tema de que están incrementando sus conocimientos, sino que también va a dar un valor agregado, ¿no? A la producción que ustedes puedan tener con estándares que ya son más específicos, ¿no? Como los que De están en la hecho, Unión si lo Europea. miramos a la luz de una investigación de accidente de trabajo para la parte de Tal seguridad cual. de trabajo, por lo menos nosotros acá tenemos una responsabilidad civil y responsabilidad penal, las personas que tenemos licencia para trabajar en salud ocupacional. Entonces, cuando hago una investigación de accidente de trabajo, es importante hasta contemplar el elemento de protección personal que se está entregando a los trabajadores. De hecho, si lo miramos, la agroindustria a nivel de Latinoamérica es una de las industrias que más accidentalidad tiene. Tal Y cual. entonces es ahí donde nosotros podemos entrar, asesorarlos y poder colocar un elemento de protección personal acorde a las necesidades. Cual. De hecho, acá en Perú, las estadísticas del Ministerio de Trabajo en lo que es accidentabilidad en manos es más del 60%. Entonces, es bastante importante que ustedes puedan tener esta información y obviamente, como dice Jamie, en una investigación de accidentes lo que te piden es el papelito, ¿no? Siempre dicen, el papelito manda. Entonces, ahí están las certificaciones, están todos los cumplimientos regulatorios que pues ANSEL les puede brindar a ustedes como usuarios, Y ¿no? no solamente eso, sino que nosotros también encontramos en el mercado marcas que hacen un guante bajo un estándar, más no lo Ah, certifican. exacto. Ese también es un factor bien diferenciador entre una marca y otra. Bueno, vamos viendo entonces lo que es el proceso de la agroindustria. Claro Bueno, que con sí. Jamie pudimos hacer ahí como que un timeline de todo lo que son los procesos, ¿ok? Vamos a ir hablando de uno en uno para ir viendo ciertos modelos, vamos a ir viendo algunos riesgos que se pueden encontrar o que hemos podido nosotros evidenciar en nuestras salidas a campo. Dentro del portafolio que vamos a presentar, pues el portafolio de Ansel es demasiado extenso y ustedes van a ver cómo se repiten de proceso en proceso algunas de las referencias. ¿Cuál es la idea que tenemos? Dar una solución que sirvan, por ejemplo, para la mayor cantidad de procesos y no que las empresas se llenen de referencias y al final la persona de almacén que reparte los CPP pues quede perdida o quede a la subjetividad del trabajador, que no, que me gusta este negrito, que me gusta el gris. No, sino es tratar de estandarizar su matriz de protección manual y corporal lo más ajustado posible a las necesidades sin necesidad de llenarse de 10, 20 referencias para un proceso, para varios procesos en el que puede servir un mismo guante. Vamos a empezar entonces con lo que es las soluciones de prelabranza y labranza. ¿Qué condiciones generales tengo yo acá? Tengo uso de herramientas como un asadón, machetes, palas, motosierras. En la parte donde está ya más tecnificado, pues uso tractores. Pero ¿qué me pueden generar estas condiciones? Me pueden llegar a generar heridas, golpes, amputaciones. También tengo contacto con microorganismos, con animales, vegetales, que me pueden llegar a generar a nivel de manos, alergias, picaduras y lesiones en la piel. ¿Qué portafolio así sencillo podemos ofrecer para las empresas que se dedican a estas labores? Tenemos guantes en látex natural, como es un Alphatec 88356 con 17 milésimas de espesor. Tiene una alta sensibilidad al tacto, es texturizado y está certificado también. Un guante de resistencia a corte, como lo es el Edge 48706, con palma de nitrilo, nivel de resistencia a corte nivel C o ANSI A3.
elaborado en polietileno de alta densidad, fibra de vidrio, nylon, poliéster. Tenemos el Active Art 80-100 con palma de látex que me favorece mucho lo que es el agarre en tanto en húmedo como en seco. Y también encontramos un Highflex 11840, 11849 que están recubiertos totalmente en espuma de nitrilo. Es un guante multipropósito que tiene tecnología Fortis que me da mayor resistencia a la abrasión. Cuando tengo mayor resistencia a la abrasión, eso me va a alargar la vida útil del guante. Por último, también tenemos un ringer o un guante de protección a impacto para aquellas labores donde yo esté expuesta a golpes por o contra objetos o atrapamientos, ¿sí? Él tiene un diseño de alta visibilidad, está recubierto en nitrilo y pues cumple con los estándares tanto de la N388 como de la ANSI sea para protección de impactos. Sí, estas soluciones en esta parte del proceso, lo que llaman prelabranza y labranza, pues acá es lo que vemos como movimiento de tierras varado, ¿no? Sí, es muy similar a lo que tú estás, lo que nos estás comentando, Jamie. De hecho, los modelos son muy similares, pero acá sí podría incluir, por ejemplo, el Highflex 11727, que más adelante lo vamos a ver más a detalle, que es como que el guante más que está más posicionado acá en la agroindustria, ¿no? Es un guante que tiene bastante resistencia. Entonces, aquí sí buscan mucho también el tema de los guantes con bastante... que sea respirable, ¿no? Porque acá las condiciones en la parte del norte, pues es muy cálida, hace mucho calor, entonces luchan no solamente con el tema del riesgo con el que están, sino también con el tema del estrés térmico. Así Y es. eso es algo, sí, eso es algo que también se tiene que tener en consideración, ¿no? Al poder escoger un guante. Bueno, el guante antiimpacto también. Lo hemos visto acá, se han hecho algunas pruebas todavía en esta parte de lo que es este movimiento de tierras y arado. Aún no hay todavía esa cultura de poder identificar un guante específico como un antiimpacto, ¿no? De acuerdo al riesgo, pero bueno, se está empezando y bueno, el guante, como te digo, el 11727, pues es uno de los que está ahorita pegando, ¿no? En ese sector. Luego viene el tema de siembra y cultivo. En la ¿Qué pasa? parte de siembra y cultivo, como condiciones generales, tenemos la aplicación de fertilizantes o abono orgánico o químico, lo cual me puede generar alergias, picaduras, mordeduras, lesiones en la piel también. Y adicionalmente, volvemos a tener el uso de machetes, cuchillos, azadones para el hierve que me puede causar cortes, amputaciones y pues lesiones a nivel manual. ¿Qué tenemos como portafolio? Volvemos a tener el 11849 que ya hablamos anteriormente, el guante multipropósito con recubierto totalmente en espuma de nitrilo o el mismo 11840, el guante de corte con resistencia a corte 48706. Ahí también entraría el 11727 que ustedes Tal usan cual. bajo Fiorella. Acá se Sí, tal utiliza cual. mucho más el 48706 por el hecho de que como no está tan tecnificado y utilizan población que es demasiado flotante, pues entonces en la medida en que ayudemos a la empresa a optimizar los gastos, pues para la empresa va a ser mucho mejor, ¿sí? Sí, sí, de hecho ese es un guante que también lo estamos ahorita desarrollando y en realidad está teniendo muy buena acogida la línea Edge y bueno, está muy bien, ¿no? Es un guante que cumple, pese a ser de la línea Edge, cumple también con todas las características y con los estándares que son aplicables para estas labores. En la parte de aplicación de fertilizantes, entonces volvemos a encontrar el Alphatec 88356, que es un guante de látex natural, al igual que el 04003, que es de formulación de PVC y nitrilo, y empezamos a encontrar los trajes de protección, porque recuerden que no solamente está expuesta la mano cuando yo aplico los fertilizantes, también mi parte corporal. Entonces empezamos a encontrar el Alphatec 2300, que es un traje laminado que proporciona una barrera química de nivel 3, 4 y 5. Es antiestático, con costuras cosidas y pegadas y es una excelente solución para la manipulación de productos químicos. Más adelante, cuando ya terminemos el portafolio, les vamos a explicar qué valores agregados tiene Ansel y cómo llegamos a la elección del guante tanto de protección química como al traje de protección química también. Eso lo vemos más adelante. Ok, listo. Entonces pasamos a lo que es cosecha y recolección. En esta parte, como condiciones generales, tenemos contacto con productos según el cultivo y la manipulación de herramientas cortantes que me puedan generar heridas, cortes, amputaciones. También tenemos contacto con residuos de agroquímicos que me generan también alergias y lesiones en la piel. Volvemos a encontrar el 11849, que es un guante multipropósito recubierto totalmente en espuma de nitrilo que me da destreza, mayor resistencia a la abrasión
el 11727, que es el guante de resistencia a corte, pero por ejemplo, acá en Colombia en la parte de banano, de producción de banano, en la parte de lo que es la recolección, ellos necesitan un guante que no tenga recubrimiento alguno. ¿Sí? Para que el guante no deje los residuos dentro del banano. Entonces utilizamos el 48700, que es un guante de resistencia a corte, que se utiliza cuando se corta el racimo como tal. Adicionalmente, ofrecemos alternativas como el 16347, que es un guante que es con acabado rugoso en látex, puño de seguridad que me proporciona muy buen agarre. Y volvemos a encontrar el Alphatec 88356 para lo que es el contacto con residuos agroquímicos. Aquí también empieza a aparecer la manga de protección a corte, la 11250. No sé si ustedes la utilizan allá, Fiorel. Sí, tal cual, mira, aquí hay varias cositas para comentar, ¿no? Bueno, partimos por la manga, que fue lo último que mencionaste. Acá sí se utiliza mucho la manga, la 11250. Vale recalcar que esta pues es una manga de protección al corte, ¿ok? Pero no tiene ninguna costura, así que es bastante cómoda. Se coloca del uniforme de trabajo o en piel normal, ¿no? Entonces, esto pues minimiza el riesgo en la exposición al riesgo que tienen los trabajadores al estar en contacto con las ramas, con los palos al momento de la cosecha, al momento de la recolección, ¿no? Y no solamente lo vamos a ver en esta parte del proceso, lo vamos a ver mucho más. Sin embargo, hay otra manga que cumple con todas estas características, pero adicional a eso tiene un manguito, que es la 11251. Esas dos sí las podemos encontrar acá bastante en el tema agroindustria. Lo que sí me causa así un poco de curiosidad es el desenvolvimiento del 48700 en campo, ¿no? De hecho, el 48700 lo vamos a ver más adelante, pero en líneas, no en campo. Ok. Pero es un guante que tiene muy buenas características, ¿no? Sobre todo por el tema de su resistencia al corte, que es lo que lo diferencia y además que es un guante FDA. Y Así proporciona muy buen agarre y que adicionalmente él tiene un refuerzo entre pulgar e el índice, prueba que el índice. guante no se Exacto. nos vaya tan rápido. Entonces sería interesante como que ustedes lo probaran allá también a ver cómo Sí, nos va. claro. No, sí, de hecho lo tenemos, pero en otras áreas. Ahora en esta de acá ya le tiré este lente para poder colocarlo ahí a ver, a probar a ver cómo va. Porque realmente sí, es un guante muy bueno. Ok, Ujú. listo. Entonces pasamos a la parte del proceso de lo que es selección, clasificación y lavado. Bueno, en este proceso tengo contacto con productos químicos que me puede generar, como ya lo habíamos hablado, alergias y lesiones en la piel. También tengo el contacto con productos según el cultivo y la manipulación de herramientas cortantes que me puede generar heridas y cortes. Volvemos a encontrar acá, por lo menos en Colombia, el 48700. Ya vemos también otra vez el 16347, el Alphatec 88356, que es de látex natural, pero empezamos a encontrar también lo que son la línea de Alphatec, la línea de protección química. Entonces acá podemos encontrar el Alphatec 37145, que es un guante totalmente en nitrilo de 11 milésimas de espesor en palma con 13 pulgadas de largo. Empezamos también a encontrar, puede ser de la misma línea, el 37155, dependiendo de los procesos y qué tanto nivel de inmersión tenga la mano, De acuerdo. podemos utilizar también un 37185. Pero también empezamos a ver la necesidad de unos mandiles o como lo llaman allá o acá le decimos delantales. Esos Sí, tal delantales son cual. fabricados en poliuretano de 8 o 9 milímetros, pero tienen una característica muy especial y es que son mandiles que no pesan. ¿Y no pesan por qué? Porque no tienen una base textil. Cuando ustedes se van a las industrias de alimentos, generalmente se utilizan delantales en PVC y por detrás del delantal tiene una base textil. ¿Eso qué hace? Hace que pese mucho más el delantal, que el trabajador se sienta incómodo a nivel del cuello, puede lesionarse a nivel de cuello a largo plazo, pero también que dentro de la limpieza, en el proceso de secado, se vayan generando hongos. Esos hongos pues igual van también a influir dentro del proceso. Entonces de nada nos sirve que yo tenga un proceso limpio si yo no estoy utilizando un elemento de protección personal que me está garantizando también que ese proceso limpio hace parte también de los elementos que yo uso. De Empezamos también a encontrar el Microflex 93260, que es un guante que en principio está diseñado para ser descartable, pero su vida útil puede ser más larga dependiendo de los químicos a los que esté expuesto y dependiendo obviamente el trabajo. Es un guante descartable que está compuesto de nitrilo, neopreno, nitrilo
Es uno de los guantes de resistencia química más importantes que tenemos, con 11.2 pulgadas de largo y 7.9 milésimas de espesor. Sí, mira, aquí es importante enfatizar, bueno, acá en Perú se identifican los mismos riesgos, ¿no? En la parte química es muy importante tener esto en consideración, dado que el personal que está realizando estas actividades está expuesto a lo que es agua con cloro, ¿no? Entonces no podemos minimizar la exposición que tienen al cloro por más que esté diluido, porque esto a largo plazo pues, puede terminar en enfermedades ocupacionales. Y es por eso que es muy importante el poder identificar cuál es el guante químico adecuado para ellos. Como dijo Jamie, es muy importante poder identificar el modelo, ¿no? Acá se ha colocado uno de ellos, ¿no? Que es el 37145, que es de 13 pulgadas de largo. Sin embargo, también tenemos el 37175, el 185, ¿no? Que son de 16, que son de 18 pulgadas. Acá en Perú es muy conocido y muy popular ese guante, Jamie, te comento, como el guante Solvex. Lo conocen así Ok. en todos lados, sí, así lo Sí, llaman. también en Colombia le llaman Solvex. Ya ves, también, acá igual, le llaman el popular Solvex, ¿no? A veces dicen, no, pero ven Alfa, te dicen, no, pero ¿ese de quién es? ¿No? Le digo, ¿es el Solvex? Sí, ah, entonces es de Ansel, ahí sí ya lo asocian, ¿no? Así Entonces, es. estos guantes son muy buenos, hablando químicamente de protección química, son unos guantes muy, muy buenos, son muy conocidos acá y son como que los más populares. Ahora, el tema de los mandiles también es algo muy interesante lo que comentaste. Muchas veces estos mandiles son igual que los guantes que vimos en el principio, al inicio de la presentación, como de badana. Estos son mandiles también artesanales, hechos con productores nacionales, ¿no? Que no cumplen con ciertas especificaciones y mucho menos con el tema FDA que ve la parte microbiológica, ¿no? Y de contaminación y evita el tema de la contaminación cruzada. Y es algo que rescato mucho de lo que has comentado, es qué importante es poder entender que no solamente la contaminación viene del trabajador, sino también del equipo de protección personal que ustedes pueden identificar, porque al tener nosotros un mandil que es netamente de poliuretano y que no tiene una tela en la parte de atrás, estamos trabajando con inocuidad. Y además de eso, estamos mejorando el confort de la persona que lo está utilizando. Entonces, esas son ciertas características que se tienen que tener en consideración en el momento que identificamos este proceso. Con respecto a los guantes de nitrilo, como les comenté, encontramos el Solvex, también vemos los Alphatec, los 37310, que son los más conocidos también acá, el 92600, que es el Touch on Tough, que también lo vemos acá full en Perú, y bueno, una mejora que tenemos que es el 93260, ¿no? Con un tema de rendimiento, pues hay mucha mejora en este guante, ¿no? Al ser triple capa, pues tiene un mejor gramaje y obviamente pues el rendimiento de este guante es mucho mejor. Correcto. Vale, vamos viendo el siguiente proceso, que es el proceso de corte y empaque. En condiciones generales, esto se aplica pues para lo que es procesamiento de alimentos ya en líneas de producción. Ok, bueno, las necesidades que se identifican acá o los riesgos a los cuales están asociados pues son corte, abrasión, se busca mucho el tema de la ergonomía, la destreza, porque tienen que manipular la fruta, ¿no? Acá también se diferencian las condiciones. Hay líneas que son netamente secas, hay líneas que son húmedas totales. Entonces, aquí sí es muy importante que se pueda tener, se puede identificar el guante específico para estas áreas, ¿no? Es muy importante también enfatizar el tema de que estos productos tienen que cumplir con ciertas características que los hacen aptos para el tema de manipulación de alimentos según lo que nos dicta la FDA. Acá en Perú se utiliza mucho el guante 48700. Ok, el 11318 también en algún momento se utilizó, pero el 48700 es el que está primando. Ahora, ¿por qué? Cuando ustedes tienen que identificar un guante con resistencia al corte que van a utilizarlos en los procesos de alimento, tienen que identificar que este guante no tenga ningún tipo de material que se pueda desprender y que pueda contaminar la producción. En este caso, el guante 48700 es un guante que no solo tiene resistencia al corte abrasión, sino que también es ambidiestro, también es un guante que es bastante cómodo, es bastante ergonómico, tiene además un refuerzo entre el dedo índice y el dedo pulgar. ¿Ok? Entonces es un guante que se utiliza muchísimo en estas líneas de producción. Tenemos muchos casos de éxito también con este guante. Asimismo, pues encontramos los guantes de nitrilo, ¿no? Los guantes de nitrilo, pues tenemos el 37310, el Microfresh 93260 o el famoso 92600 que se colocan encima de este guante.
¿ok? Entonces ahí estamos teniendo una protección no solamente mecánica, sino también una protección química. ¿Ok? Esto también con la finalidad de poder proteger no solamente al trabajador, sino también proteger a la producción en este caso. Y aquí es muy importante también enfatizar de nuevo en el tema de las certificaciones, porque las certificaciones bajo los estándares de la FDA no los tienen todos. En este caso, nosotros como Ansell sí tenemos ese valor agregado en nuestros productos, ¿ok? Tanto en los guantes de nitilo como en los guantes de resistencia al corte para uso alimentario. Aquí Muy también bien. podemos encontrar el tema, el guante, por ejemplo, el 58735, que ya es una mejora del Solvex, pues no es tiene más características todavía. El guante 58735, además de tener una excelente resistencia química, tiene también una resistencia al corte. Este guante, por la parte interior de este guante, pues tiene una tela que tiene resistencia al corte, ¿no? Entonces, bueno, lo hace químicamente hablando y mecánicamente hablando, un guante muy resistente. Este guante pues es un guante tipo A, hablando químicamente, eso quiere decir que es muy resistente y además utilizando la talla adecuada pues es un guante que es bastante, que nos da bastante destreza y tiene muy buen agarre. Acá volvemos a encontrar el mandil, el 56800 o el famoso Endurosaf, así lo conocen acá, ¿no? Que es un mandil que tiene muy buen rendimiento, tiene muy buen desempeño, sobre todo en las líneas de producción de alimentos, ¿no? Y volvemos a encontrar el 48706, pero este ya no para líneas de producción, sino para el siguiente punto, por eso es corte y empaque. Para la parte de empaque utilizan mucho la parte del ensunchado, ¿no? Empiezan a paletizar primero y luego empiezan a ensunchar, ¿no? Finalmente la línea de producción termina, no sé, Jamie, cómo es en Colombia, de repente nos puedes Pues comentar un funciona, poquito. funciona más o menos. Es interesante también ver, por ejemplo, acá que ustedes usan el 48700, pero y el 58735. Realmente los procesos de empaque pues también depende del tipo de producto que estemos empacando, ¿no? Tal Y cual. depende de las necesidades y del contexto en el que se esté manipulando, pero se suele utilizar mucho la línea de los Solvex, como tú bien lo dices, el 92600, el 93260 y el 48706, al igual que los delantales o mandiles. Tal cual. Entonces ahí vamos en similitudes. Estamos Sí, bien. sí, hay bastante similitudes. Ok, luego acá hay un proceso que se llama la poda. Ok, es un proceso muy, muy conocido acá y es uno de los procesos en donde más se centra, ¿no? El tema de la protección, porque aquí es donde el índice de accidentabilidad pues sube, se incrementa. Ok, las aplicaciones pues obviamente es para el cultivo y manipulación de herramientas cortantes en el proceso de poda. Las necesidades para cubrir o minimizar este riesgo o los riesgos encontrados son corte, abrasión o impacto en su momento, ¿no? Aquí pues sí puedo desplayarme un poquito en los casos de éxito que hemos tenido, ¿no? Con el guante HyFresh 11727, que es un guante que se desempeña muy bien en esta actividad. Es un guante que tiene resistencia al corte y a la abrasión. Es un guante que tiene una resistencia al corte según ANSI 2, tiene una resistencia a la abrasión 6, está recubierto de poliuretano, es un guante de nylon, fibra de vidrio, ¿no? Entonces es un guante bastante resistente. Ok, bueno, también vemos la línea Edge, que es el 48706, que también está teniendo muy buen desempeño acá en esta actividad de lo que es poda. Los ringers, ¿no? Los guantes antiimpacto, también en ciertas personas, en ciertos trabajadores, en partes específicas de esta actividad, porque dentro de la poda se disgregan varias actividades también. También encuentra el riesgo de lo que es golpes en la parte dorsal de la mano. Entonces, el ringer eso es lo que hace, ¿no? Cubrir la parte dorsal de la mano, tiene los bumpers tiene los bumpers pues que amortiguan, ¿no? El golpe, entonces pues minimiza el riesgo de que se puedan romper los nudillos, ¿no? O los dedos en este caso. Y Ese pues, guante, perdóname, sigue, no, sigue. no, dale, dale, Ese sí. guante a mí personalmente me parece muy bonito porque te da la protección, pero no te quita la destreza. Sí, Adicionalmente, esa protección contra impacto tiene una tecnología que disipa el golpe. O sea, él recibe el golpe y lo que hace ese material termoplástico es disipar a nivel de toda la mano para que el índice de severidad sea muchísimo menor en caso de un accidente de trabajo. tal cual.
Sí, es muy importante porque por fuera a veces se ve como que con muchos bumpers, ¿no? Y vemos y lo vemos, parece que fuese un guante rígido, tosco, sin embargo, Sí, cuando lo y no pruebas, es pues así. bien, no, es bien ergonómico, ¿no? Es bien flexible. Y bueno, dicho esto, estos guantes pues se complementan con una manga, ¿no? Ya les comenté algunas de las características de esta manga, se las voy a presentar. Esta es la manga Hi-Flex 11250, es una manga con protección al corte, sin un ANSI A3, es una manga de hilo que no tiene costuras y tiene muy buen rendimiento. Tenemos muchos casos de éxito con esta manga. Se complementan, obviamente, ¿por qué? Porque no solamente se tiene que identificar los riesgos en manos, sino también en la parte del antebrazo, que es una parte que está muy expuesta en este tipo de actividades. Listo. Seguimos con los procesos. Acá vemos ya el tema logístico y almacenamiento, que lo podemos ver mucho en lo que son almacenes de producto terminado, en la mayoría de agroindustrias. Bueno, como condiciones generales, las aplicaciones pues son para los manejos de estiva, en lo que es paletizado, almacenamientos en frío, cambios de temperaturas, manejos y almacenamientos de materiales, ¿no? Las necesidades que se identifican acá, pues obviamente son la protección al impacto, abrasión, desgarro, ¿no? Y protección a bajas temperaturas, que es lo que tendríamos que como que identificar más ahora. Esto sí difiere un poco de las otras partes del proceso, porque aquí sí interviene ya no el calor, sino que dentro de las altas temperaturas en las que ellos trabajan en ambiente normal, se trabajan en cámaras frigoríficas para poder mantener la producción pues en buen estado, ¿no? Aquí también identificamos el guante 11727, que es el más usado también en muchas de estas actividades, en muchas de estas agros. Es un guante igual de que tiene poliuretano, está recubierto con poliuretano, por ende tiene muy buen agarre, ayuda mucho en el tema de manipulación de estos productos. Igual encontramos las mangas, encontramos los ringers, ya les comenté un poquito de las particularidades de estos guantes. Encontramos también el 11840, Jamie creo que ya lo había mencionado anteriormente, es muy parecido al 849, pero el 11840 tiene la diferencia de que no es totalmente recubierto, sino es un guante que solamente tiene la palma recubierta, entonces este también deja que respire un poco la mano, ¿no? Y es muy importante en el frío también, ¿por qué? Porque el recubrimiento también, así como hace sudar, también genera más frío en la mano. Entonces, esas son características que se tienen que identificar en el proceso, ¿no? De acuerdo también a la temperatura en la que estén trabajando. El Así. 48706 también es un guante que se está adaptando muy, muy bien también en esta parte del proceso. Y el final, pero no menos importante, yo creo que es el más importante, es el guante Active Burn, el 78101, ¿no? Es un guante que tiene fibras especiales, ¿no? Lo que hace que tenga una barrera de aislamiento tanto al frío como al calor muy buena. Además que este guante tiene una tecnología que es la Thermolight, lo que hace que se mantenga la temperatura de la mano, ¿no? Que no ni se enfría mucho ni se calienta mucho. Entonces, además de esto, pues es un guante unitalla. Eso quiere decir de que no vamos a estar batallando con el que tráeme la talla 7, 8, 9, 10. No, una sola talla se adapta tanto a las manos grandes, ¿no? De algunas personas y a las manos chiquitas. Y acá no sé, Jamie, si en Colombia, pero acá hay mucha diferencia en las tallas de las personas, ¿no? Hay lugares donde hay personas que son muy pequeñitas y hay lugares donde las personas son muy... Sí, y de igual manera, pues para poder usar ese Active Arms tenemos que tener en cuenta la temperatura. Tal ¿Qué cual, tan sí. baja temperatura está? Sí, acá solemos usar es el 80409, que es un guante en forro de nylon sin costuras y que tiene un revestimiento total de nitrilo. Ese lo utilizamos, por ejemplo, mucho cuando tengamos que manipular canastillas en la parte de alimentos y que están en unas cavas de frío. Y funciona muy bien. El 78101 también lo utilizamos y pues Sí, como tú dices, siempre encima colocamos un guante de protección mecánica. sí, tal cual, Pero ¿no? generalmente el 80409. Sí, también. Bueno, eso es lo que vemos en la parte de logística y almacenamiento. Luego vemos ya la parte de lo que es fertilización y fumigación, ¿no? Bueno, acá es por el tema de aplicación de insecticidas, plaguicidas, que lo vemos mucho en la agroindustria, en campo, ¿no? Acá se identifican pues los modelos 37185, ¿no? El de 18 pulgadas, que es el más largo. ¿Por qué? Porque obviamente la exposición no solamente va a las manos, va al cuerpo, va a los brazos, va al rostro, va a todo, ¿no? Entonces se busca pues que la protección sea lo más larga posible.
para poder cubrir a la persona, ¿no? Así Aquí, aquí podemos identificar en lo que son guantes el 37185, el 37310, también que es un guante de nitrilo, tiene los dedos rugosos, así que permite una manipulación espectacular. El 04003, que es un guante de PVC con nitrilo, también tiene muy buen agarre, además que por dentro es acolchonadito, así que ayuda mucho a al confort de la mano. Y bueno, en la parte de lo que es body protection tenemos a los trajes Alphatec 2300, al Alphatec 3000, ¿no? Ambos cumplen con diferentes barreras de protección química. ¿Cómo identificamos esto? ¿Por qué es que los colocamos acá para que ustedes los puedan ver? Más adelantito les vamos a decir por qué, un detalle que ustedes tienen que tener en consideración antes de elegir un guante de protección química y antes de elegir un traje de protección química. Bueno, luego nos vamos ya a la parte última del proceso, que son los laboratorios, ¿no? Después de todo esto, siempre hay personas, pues, ¿no? Del área de calidad, por lo general, que son los que sacan las muestras de diferentes partes del proceso y las analizan en un laboratorio, ¿no? Acá, bueno, en condiciones generales las aplicaciones son para los procesos de manipulación de autoclaves, manipulación de productos químicos, para lo que son sus ensayos y sus controles, obviamente, de calidad. Las necesidades del usuario, pues obviamente es buscar un equipo de protección personal, en este caso guantes, para lo que es manejo de químicos, ¿no? Y obviamente teniendo en cuenta el tiempo de permeación y degradación de este mismo. Acá, pues los modelos que son bandera, de todas maneras, es el 92600, que es el Touch and Tough, el 93260, que son 2 capas de nitrilo, más una de neopreno, tiene muy buen gramaje, te deja muy buena flexibilidad a la mano y tiene muy buen rendimiento, ¿no? Los Solvex, el 37145, el 175, el 185. Y justo Jamie, permíteme contarte acá y por qué puse los demás 4. Porque acá hemos hecho como que una fusión de guantes, ¿no? A veces en el camino pues tenemos que ver alternativas para poder ayudar al usuario, ¿no? Al cliente a que pueda encontrar la protección, ¿no? En este caso, pues hemos encontrado muchos trabajos de personas que trabajan en el área de calidad utilizando el autoclave. Entonces están expuestos al calor y pues les dan los guantes de badana, ¿no? Los guantes gruesos de badana y pues al tener que manipular las pinzas, los crisoles, las probetas, pues les dificulta el agarre. Entonces, aquí, por ejemplo, en esa actividad en seco, ojo, y en caliente, pues hemos propuesto utilizar el Active Burn, el 78101 en debajo y encima el Edge 48703 que tiene la palma de cuero. Entonces, en conjunto, estos dos guantes, pues hacen, ¿no? Ayudan a que obviamente la persona tenga una protección, cierta protección al calor, ¿no? Porque obviamente no es una inmersión, es solamente coger la pinza y colocar los crisoles y obviamente se ha mejorado el tema del agarre, la parte de ergonomía, así que ya no se les caen tanto los crisoles y ni las probetas, así que es una muy buena alternativa. Y también esto es en la parte seca y en lo que es la parte húmeda, ¿no? Cuando ya tienen exposición directamente a químicos y necesitan destreza, se utiliza el guante HyFlex 11318, que es un guante que aporta un grado de destreza muy bueno, tiene muy buena manipulación, es un guante que tiene abrasión 2, que tiene corte 2, así que mecánicamente estamos protegidos, cumple tanto con ANSI como con la N388 también. Y encima de este guante mecánico, pues se coloca un guante de nitrilo, que lo que va a hacer es proteger a la persona de la exposición a los químicos con los que pueda estar manipulando, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el 37310, que se coloca encima del 11318 y por ende pues estamos ya cubriendo todo lo que es la exposición mecánica, lo que se busca que es corte y la protección química que es con el 37310, ¿no? Que es un tipo de guante de protección a la parte química. En Colombia, ¿cómo lo interesante. ves, Jamie? Interesante. Es en los procesos en los que yo he estado en laboratorios, lo que hacemos en la parte de los procesos de autoclave es probar un guante que es de látex, con un látex corrugado, que es el 16650. Ese se soporta temperaturas hasta 250 grados por contacto térmico intermitente. Y para la parte de protección a cortes, pero también que tengan la necesidad de resistencia química, usamos el que tú comentaste atrás, que es el 58735. Sí. Cuando se hacen los procesos de lavado de todos los elementos que están dentro de la parte de laboratorio y funcionan muy bien, pues sería interesante también como probar esa alternativa del 48703 acá. Bueno, esos serían
la parte de los procesos en detalle que hemos podido simplificar, porque en realidad es muy amplio como para tocarlo aquí, que un webinar tan cortito. Y igual les queremos mencionar algunos de los valores agregados que tiene Ansel, ¿no? Del cómo poder identificar el guante. No es tampoco que nosotros ahí al azar, digamos, no, este guante te sugerimos, no, no es así. Nosotros tenemos que hacer un trabajo para poder identificar la clase de guante que se necesita en cada proceso y sobre todo que les proteja de los riesgos a los cuales ustedes están expuestos. Entonces, Jamie, les damos pase para que vean un videíto y Exactamente, luego pero lo comentamos. ok, va, va. Dale. Muy bien, ustedes se acuerdan que hace un par de diapositivas atrás les hablamos de cómo hacer la elección de un guante de protección química o también de un traje de protección química. Pues esta herramienta, que es la de Ansel Guardian Chemical, nos permite identificar a través del número CAS que está en la hoja de seguridad qué guante o qué referencia de Ansel aplica tanto protección corporal como manual según los tiempos de permeación, entendiendo el tiempo de permeación como el tiempo que necesita la sustancia química en penetrar el guante y pues ya como dañarlo o empezar a lesionar al trabajador. Esto te genera un informe, esta es una plataforma a la que todos ustedes tienen acceso. Igual en la parte del distribuidor, pues el portafolio del distribuidor es bastante amplio, entonces se pueden comunicar en este caso con Fiorella o con algún gerente de territorio. Me dicen, mira, hay una empresa que necesita un guante para manipulación de peróxido. Con la hoja de seguridad, nosotros analizamos a través de esa herramienta qué guante es el que podemos usar para eso y qué traje también se pueden utilizar para eso. Dado el contexto de agroindustria, con eso es que se llega a los famosos solves que hablaba Fiorella, el 37145, el traje 2300, para la parte de laboratorios el 93260. Eso te genera un informe que nos sirve a la parte de seguridad y salud en el trabajo para soportar el porqué de un cambio del guante y también para soportar como la gestión del cambio en el programa de gestión de riesgo químico. Es una herramienta muy importante y cabe recalcar, Jamie, también de que esto es netamente gratuito y todos nuestros clientes o todos los usuarios finales pueden utilizarlo. Está libre el acceso. Nos buscan si gustan para que les expliquemos un poquito más, pero es bien interesante, ¿no? Y enfatizar también de que todos estos resultados no es que solamente vengan de un software, sino que detrás de esta plataforma hay un equipo de ingenieros químicos que saben de este tema y que obviamente sugieren tanto lo que es body protection como lo que es hands protection con base, ¿no? Ellos conocen toda esta parte y es por eso que nosotros nos soportamos en esta herramienta para poder sugerirles a ustedes los guantes y los trajes adecuados, ¿no? Y para cada uno de los químicos, ¿no? Que se pueden encontrar, que finalmente hay muchísimos, porque hay muchas mezclas en todos los países. Acá en Perú sale creo que uno cada día, cada día sale uno nuevo. Entonces, es muy importante tenerlo en consideración esto para evitar accidentes, ¿no? Siempre tenemos que trabajar con el tema de la prevención y esto es una herramienta muy necesaria para eso. Adicionalmente, como un valor agregado, tenemos el Ansel Guardian. Acuérdense cuando iniciamos el conversatorio que habíamos hablado de poder brindar a la empresa un elemento de protección personal que sea seguro, funcional, pero económicamente viable también. Para eso tenemos esta herramienta que nos demuestra la relación costo-beneficio posterior a colocar las muestras, a hacer las pruebas. Lo que hacemos que es analizar y comparar lo que estás usando actualmente
versus las muestras que nosotros proporcionamos, las analizamos tanto en la parte de costos como en la parte también de las aplicaciones de seguridad, de confort, de cumplimiento normativo. Eso te genera un informe y también sirve como base tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y también para el área de compras el justificar por qué hago un cambio de un elemento personal a otro a la luz de unas auditorías. Es muy importante que esta herramienta, ¿no? Sobre todo para un tema de estandarización, porque no es fácil tampoco cambiar un guante, ¿no? Por otro. Te van a preguntar, ¿pero por qué? Entonces aquí estas herramientas son las que ayudan, pues, ¿no? A poder sustentar las ideas innovadoras que pueden tener los jefes de área. Y tengan en cuenta que como valores agregados también como marca, pues tienen todo el acompañamiento de nuestra parte en lo que es el proceso de gestión del cambio, en lo que es la capacitación, el entrenamiento, el acompañamiento, porque cambiar la cultura del trabajador que viene usando baqueta desde hace 10, 15 años no es sencillo. Es un trabajo que igual tenemos que hacer de la mano junto con el área de seguridad y salud en el trabajo de las empresas, pero pues para eso también nosotros estamos. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a hablar, bueno, voy a hacer una mención nada más de los casos de éxito, con los que trabajamos acá en Perú en la agroindustria. Pues nosotros somos aliados, o bueno, nos toman a nosotros como aliados, a Camposol, por ejemplo, ¿no? Donde trabajamos muy de la mano en los procesos productivos que ellos tienen. Ustedes saben de que esa es una empresa internacional que tiene muchos clientes que son muy exigentes en sus procesos productivos, les importan mucho los materiales con los que trabajan, no solamente las condiciones en las que está el trabajador, sino también con lo que los protegen y con lo que trabajan, tanto para cuidar al trabajador como para cuidar a su producto. En Camposol, por ejemplo, tenemos ya, bueno, en los procesos tenemos los guantes los 48700, el guante Alphatex 37310, tenemos las bancas 11250 en campo, los Haifles 11727, los Haifles 11939, los Haifles 11840, ¿no? Que empiezan desde guantes que han sido multipropósito, como por ejemplo los 11600 en un inicio y que finalmente han terminado migrando al 11840 y ahora el 11727 que también lo trabajaban a la par. Entonces hay mucho trabajo de la mano con ellos. Igual con el grupo Mission Produce, ¿no? Donde, bueno, el grupo Mission, ustedes saben de que está Arato, está Bocado, está Veggie, está Blueberries, ¿no? Ellos también son unas empresas que están muy comprometidas con la seguridad de sus trabajadores. Ellos actualmente utilizan mucho el guante Hyflex 11727 y también estamos a la par probando lo que son los Sage 48707, 48711, que son unos guantes que están dando muy buen resultado en lo que es campo para lo que es para lo que es el proceso de poda, ¿no? Como te dije, Jamie, hace un momento, acá se enfocan mucho en el proceso de poda porque es ahí donde tienen el índice de accidentabilidad más alto. Entonces estos guantes les están dando muy buena protección y pues obviamente son casos de éxitos, ¿no? Tenemos a Damper también, es una empresa que es muy grande, ¿no? En los procesos productivos ellos cuidan mucho la inocuidad de su producto y también cuidan obviamente el bienestar de su trabajador. Por ende, con ellos también estamos trabajando de la mano, tanto en las líneas de producción, de alcachofa, de pimiento, ¿no? Que ellos tienen de mango, el 48700, por ejemplo, y en lo que es almacén de producto terminado, bueno, el 48706 les está dando un muy buen resultado, es un guante que está teniendo muy buen rendimiento. Además, enfatizar algo que no habíamos dicho, creo, es que todos nuestros guantes son lavables, por ende, el rendimiento pues es mayor, no hay eso de que el guante pues tiende a tener un mal olor, no por el uso, obviamente lo va a tener, pero se puede lavar y se puede seguir utilizando normal, ¿no? Tenemos también grandes aliados en el norte, en Piura, como Sunshine, Beta, Ecosap, Rappel, que también son empresas que están fidelizadas también con nuestra marca, que utilizan nuestra marca en ciertos procesos, no en todos, pero en la gran mayoría de sus procesos utilizan nuestra marca, teniendo muy buenos resultados, su índice de accidentabilidad ha bajado muchísimo y obviamente son clientes a los cuales yo siempre estoy visitando y por eso es que puedo dar este tipo de información. Y bueno, también las azucareras también que están perteneciendo también a este sector, ¿no? Que no se quedan fuera, que son pertenecientes al Grupo Gloria, como por ejemplo,
por ejemplo Casa Grande, Cartavio, ¿no? Y bueno, en Olmos tenemos Agrovisión, con la cual también tenemos muchos casos de éxito. Ellos son fieles a Ansel en campo, al menos utilizan todo lo que es Hyflex 11727, utilizan los Solvex, utilizan los 11840 también, que les está dando muy buen resultado y por eso es que ellos siguen comprando nuestros productos, ¿no? En líneas generales, pues este es un resumen muy chiquitito de todo el amplio portafolio que tenemos y también de los casos de éxitos que tenemos. Esto solamente es lo mío, imagínense, si sumamos todo de todos mis compañeros que están a nivel Perú, tendríamos muchísimos más. Entonces, eso es un poquito de los que les queríamos compartir. No sé si Jamie tienes algo más que agregar. No, por mi lado, no, realmente esperamos que haya sido de gran ayuda la presentación de este portafolio. Como les decimos, el portafolio es demasiado amplio, tratamos de ajustarlo a los procesos que ambas conocíamos y cómo los productos podríamos irlos amoldando de acuerdo a los mismos procesos que tanto en Perú como en Colombia se ven.